algún problema, sea pequeño o grande, pero ya estés nervioso y que le quieras hacer daño a la persona, pues se trata de irse y tranquilizarse. Y si ves que la persona viene, ¿vale? Intentar relajarte para no hacerle daño. Esa es la técnica que yo utilizo y que a mí me viene bien. ¿Cómo has dicho que haces? Me parece que él quiere decir que cuando está nervioso solamente piensa en pegarle a la otra persona para sentirse ya relajado. Pero es que eso no lo puedes hacer porque si no después también te cae a ti. Después sí, también te cae el problema sobre ti. Entonces no sirve de nada. ¿Y qué hago? Pues vete. Vete del problema y cuando ya estés relajado vuelves. Vale. Es relajarme y irme a otro sitio. O sea que estamos jugando al patio, enfadados y cabreados un poquito por las peleas y todo, pues nos vamos a otro sitio y nos jugamos, nos relajamos y si ya estamos relajados, pues nos volvemos otra vez a jugar. Yo lo que hago es, si le doy una patada a un amigo sin querer, jugando a fútbol, ir a perdonarle, porque es culpa mía, no, ha sido culpa mía, pero él me va a pegar y yo me voy a un sitio tranquilo con alguien y los demás se paran a rato. Cuando vienen a pegar, cuando hacen una falta de fútbol, pues cuando me tiran yo me voy a llorar a una parte porque si no, es que lo que no me gusta es cuando vienen a picarme, cuando estoy llorando me vienen a picar. Y a mí que en fútbol, cuando no hago nada, los demás vienen y me echan a mí la culpa. Y después ya ahí sí que tengo ganas de pegarle. Cuando me pegan y cuando vienen a chincharme, yo siempre cojo el balón y lo chincho para tranquilizarme. Y así no voy y le pego a otra persona.